Bienvenidos a la lección número 2 de arreglos unidimensionales, más conocidos como vectores. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los voy a acompañar durante el recorrido de esta lección. Cuando hablamos de arreglos unidimensionales o de vectores, debemos tener en cuenta tres elementos esenciales. Primero, que son ordenados, que son homogéneos y que son finitos. Dentro de sus componentes debemos tener en cuenta los elementos, el concepto de elemento y el concepto de índice. Elemento es el valor o la cantidad que se encuentra dentro del vector y el índice es la posición que ocupa dentro del vector. Como es una colección de datos del mismo tipo, nosotros utilizamos los índices para ubicar cada uno de esos elementos. Veámoslo con un ejercicio. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener un ejercicio donde vamos a manejar 20 estaciones de gasolina, las cuales tienen una venta o una producción de venta y se necesita saber de esas estaciones quién tiene o cuántas son las que tienen una mayor venta que el promedio de todas las 20. Para eso vamos a realizar un diagrama de flujo que nos dé una solución a esta situación problemática. Vamos a establecer primero que todo cuáles son las variables de entrada y las variables de salida. Entonces, como variables de entrada, nosotros vamos a tener las ventas de cada una de las estaciones, que obviamente esa información va a ir guardada dentro de un vector que nos estamos definiendo. La notación para definir un vector en diagramas de flujo es de la siguiente forma. S, como lo tenemos ahí, que es el nombre del vector, y los corchetes, ¿sí? O las llaves, que son las que nos van a referir que adentro vamos a colocar la cantidad o el número de elementos que contiene ese vector. Y aparte de eso, como dato de entrada también, pues obviamente vamos a establecer la variable que nos controla el ciclo repetitivo para manejar ese vector. Para la salida, pues obviamente vamos a utilizar una variable suma con la cual vamos a acumular todas las ventas. Y la variable promedio, que es donde vamos a, después de obtener la suma, vamos a calcular el promedio y luego vamos a contar cuáles de esas ventas son mayores que el promedio y la vamos a guardar dentro del contador. Lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer la carga de la información. Entonces vamos a hacer un manejo pequeño de un vector y es de la siguiente manera. Establecemos el vector con un ciclo repetitivo. El primer paso, que es la inicialización del ciclo, el segundo, que es la evaluación, y aquí encontramos el tercero, que es el incremento de la variable que controla el flujo. Entonces tenemos i igual a 1, i menor o igual que 20, y al final tenemos i igual a i más 1. Son los tres elementos que siempre deben estar presentes. Y adicional, entonces, lo que hacemos es nosotros leer las ventas, y esas ventas nosotros las vamos a asignar a ese sub i, que sería asignar la venta a la posición en el vector, en la posición i, que va a variar desde 1 hasta 20. Con eso hacemos la carga del vector y aquí encontramos el pseudocódigo asociado a ese diagrama de flujo. Luego, cuando nosotros ya tenemos cargado ese vector, entonces lo que hacemos es establecer suma como 0. ¿Por qué? Porque ese es el acumulador donde vamos a guardar toda la suma de las estaciones. Establecemos el ciclo repetitivo para hacer la lectura de cada uno de los elementos de ese vector. Entonces decimos i igual a 1. Igual a 1, hacemos la evaluación y luego de eso hacemos el incremento, y dentro del ciclo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es esto: vamos a leer el vector en la posición que vamos a ir llevando y hacemos la suma, es decir, aumentamos el acumulador con el valor que está dentro de esa posición, como lo estamos viendo ahí en la gráfica. Luego, cuando terminamos de hacer las 20 iteraciones o las 20 vueltas del ciclo repetitivo, salimos y calculamos el promedio, que es la suma que nosotros tenemos dividido entre el número de estaciones, que es 20. Y entramos al siguiente ciclo donde nosotros vamos a hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, establecemos el ciclo, la variable la evaluamos, la incrementamos y dentro del ciclo nosotros hacemos eso, que es lo que se repite. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir que si lo que hay guardado en la posición i es mayor que lo que hay en el promedio, entonces lo que hacemos es aumentar el contador. Es decir, vamos aumentando de a 1 y eso nos va a dar la respuesta de cuántas son mayores que el promedio. Y al final lo que hacemos es simplemente imprimir. El pseudocódigo asociado lo tenemos acá, asociado a ese diagrama de flujo, y ahí tenemos la solución de este ejercicio. Espero que les haya quedado claro el concepto que hemos manejado hoy acerca de vectores. Los invito a realizar las actividades que se encuentran en el módulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.